Humanidades Digitales y Literatura Filipina en Español es un proyecto Erasmus Plus financiado por la Unión Europea entre septiembre de 2020 y agosto de 2023, que coordina Rocío Ortuño Casanova desde la Universidad de Amberes, en Bélgica. Profesora Ortuño, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo, ¿qué tal? Estoy muy bien, encantada. Participan además en el proyecto la Universidad Clermont Auvergne en Francia, la Université Paris-Nanterre de Francia también, la Universidad Rey Juan Carlos de España, la UNED de España y la Universidad Ateneo de Manila de Filipinas. De la Universidad Rey Juan Carlos hoy tenemos como invitado a Antonio Huertas Morales. ¿Qué tal, profesor Morales? Un saludo. Un saludo y un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, y cómo no, quien tuvo la idea de este programa y quien da la voz es un representante de la UNED en este espacio, Guillermo Laín Corona. ¿Qué tal, profesor Laín? Un saludo. Un saludo, Miguel. Perdona que te interrumpa un momento, la idea no es mía. Aquí la idea última y primera es la de Rocío Ortuño, que es la filipinista de todo este lío en el que nos hemos metido. Muy bien, aclarado. Yo creo que saldremos victoriosos de ese lío, Guillermo. No, yo decía la idea del programa, hacer un programa de radio, simplemente. Ya iremos desgranando de quién es la idea y lo que aporta cada profesor, sin duda. DigiPhilip Lit combina el auge de las humanidades digitales en el mundo docente y académico con la investigación de la literatura filipina en español. Porque, atención, la literatura filipina en español existe y lo vamos a comprobar. Tanto es así que, al amparo de este proyecto, la Universidad Rey Juan Carlos acoge un curso de verano monográfico con un título que ya lo dice todo de por sí, la literatura hispano-filipina, que se va a celebrar entre el 5 y el 9 de julio. Yo creo que es buen inicio de las vacaciones de verano. Además, Rocío Ortuño, que es la coordinadora principal del proyecto y así es como lo ha dicho Guillermo Laín y como me ha echado una mano, es también la directora del portal de literatura filipina en español de la prestigiosa Universidad Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, que yo no sé si acudimos mucho a ella, Rocío, a la Universidad de Alicante y a esa biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Sí, en realidad sí. Me han ido pasando, sobre todo los primeros años, me pasaban estadísticas de la gente que lo visitaba y es sorprendente ver de cuántos países y cuántos continentes tiene visitantes este portal de literatura filipina en español y bueno, no ha decaído. Como sigue creciendo, sigue teniendo bastante éxito dentro de lo que es la literatura filipina en español. Muy bien, pero yo quería, antes de entrar en materia, como vamos a hacer a lo largo del programa, sería interesante preguntaros por la intrahistoria. Bueno, no sé, ¿cómo se forma este equipo de trabajo? ¿Quién toma la palabra? Voy a empezar yo, Miguel, si te parece, porque de acuerdo. Aquí la intrahistoria se remite a relaciones personales. Cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral en Londres, pues conocí a Rocío, que estaba haciendo su tesis doctoral en Manchester, y los diferentes congresos nos llevaron a diferentes lugares a dar charlas, a escuchar charlas. Y entonces ella, que empezó estudiando la generación del 27, que es un tema muy dentro del canon, pues un día se vio que tenía que buscarse la vida y se encontró un tema muy al margen del canon, que es la literatura filipina en español, y se puso a estudiar eso y fue a los congresos a hablar de eso. Y entonces siempre me echaba en cara que yo a esas charlas que ella daba no iba a escuchar. No venía nunca. Y entonces yo no iba nunca y entonces me lo echaba en cara y finalmente pues han pasado los años y ahora me he enredado en este proyecto de investigación en el que yo, tengo que decir, estoy aprendiendo mucho gracias a él. Esto es un poco karma y un poco que él también me ha involucrado en diferentes líos académicos, empezando por su proyecto de investigación Poemas. Pero aparte de esto, tiene toda la razón Guillermo, empezó todo por relaciones personales y por la idea. Cuando empiezo a pensar y a estudiar la literatura filipina en español, me doy cuenta de que hay muy pocos recursos. Es algo que no se estudia en las universidades, es algo que yo en filología hispánica no había oído nunca. Y bueno, al principio me encuentro con la primera dificultad, que es encontrar los textos literarios, ¿no? Y allí
es donde surge la idea del portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que bueno, pues les propuse el proyecto y allá que me fui, escáner en mano a Filipinas a por ello. Y luego está la necesidad de difundirlo y de darle un contexto a esas obras literarias y de, ¿por qué no? Pues pensar en cómo introducirlas en las clases. Y aquí es donde en las andanzas académicas me encuentro con otro grupo de personas muy entusiastas que son los filipinistas y conozco a Beatriz Álvarez Tardío, en primer lugar, que vivió muchísimos años en Filipinas y que fue una pionera, es una pionera de los estudios de literatura filipina en español, que hizo su tesis sobre literatura filipina en español en la Universidad de Filipinas. Y después conozco a Axel Gasquet, con el que organicé un congreso en Amberes sobre este tema en 2018, diciembre de 2018, y con el que estoy editando dos volúmenes sobre literatura filipina en español, y a Emmanuel Sinardé, que vino a este congreso que organizamos Axel y yo en Amberes. Y bueno, pues eso, en principio empieza como una cosa entre filipinistas. Beatriz y yo nos juntamos diciendo, habría que hacer un MOOC para darle, no sé, para que tenga presencia esta literatura en las universidades. Pero además de un MOOC, habría que hacer, no sé, un libro, un manual, una introducción. Y claro, empezamos a pensar en la unión de la enseñanza a distancia, las humanidades digitales, que, bueno, pues que están tan en boga hoy en día y que ya teníamos textos digitalizados, y cómo todo esto podía ayudarnos a nuestra empresa filipinista. Y ahí es donde me acuerdo yo de Guillermo y de la UNED y de Clara y de María Martos bueno, son las componentes en la UNED del proyecto. Y les digo que si nosotros tenemos el filipinismo, ellos tienen todo lo demás que necesitamos. Entonces, que vamos a ver si hacemos un consorcio, qué fórmulas podemos buscar para colaborar y para hacer algo, ¿no? Que en lo que avancemos en enseñanza de literatura online, humanidades digitales aplicadas a la enseñanza de la literatura y la promoción de la literatura filipina en español en las universidades. Y en ese triángulo es donde entra Antonio, que Antonio, tú porque vienes aquí porque es Beatriz quien te trae de la mano. Efectivamente, es Beatriz, a la que he mencionado Rocío, la que, bueno, colega de la universidad, estuvimos conversando y efectivamente es que lo que me propuso, lo que me mostró era un caramelito, era un proyecto muy bien diseñado, con un equipo fantástico y que enseguida me sedujo porque, bueno, las humanidades digitales eran algo que me atrae, que forman parte de mi trayectoria. Y luego también por curiosidad, porque aquello de la literatura filipina, pues las pinceladas que yo conocía eran mínimas, era muy poquito y bueno, pues me sentí un poco seducido y atraído por leer, por conocer un poquito más y aquí estamos, ya veremos cuál es el resultado, pero bueno, creo que de momento estamos dando pasos muy interesantes. Hombre, sin duda, yo quería, bueno, habéis desvelado ya un poco, pero comentaros que esta labor, no creo que la llevéis entre los tres, esta labor tan inmensa de investigación. Lo digo porque al comienzo, en la introducción, hemos nombrado a otras universidades y supongo que es una labor muy amplia como para hacerla extensiva, ¿no? Rocío ya ha mencionado a los miembros, algunos de los miembros que están aquí. Clara Martínez Cantón, María Martos y yo mismo representamos a la UNED en este proyecto financiado por la Unión Europea. En la Universidad Paris-Nanterre está Emmanuel Sinardé, Jean Sillot y Ana Torregrosa. En la Universidad de Amberes, la propia Rocío, que lidera el proyecto, junto con Diana Arbaiza, Cristina Guillén, María Teresa Navarrete, Emilio Vivó y en la Universidad Rey Juan Carlos, pues además de Antonio Huertas, que está hoy aquí con nosotros, también está Beatriz Álvarez, Laura Arroyo, Cristina Herranz, por cierto. Beatriz Álvarez, que es de quien hablaba antes Rocío, pues resulta que es quien ha estado organizando una interesantísima exposición en el Instituto Cervantes sobre el legado de Filipinas en el mundo hispánico, la literatura hispano-filipina,
Es decir que Beatriz Álvarez, que como ha dicho Rocío, es pionera en esta área de conocimiento que es la literatura filipina en español, pues ha ido a las puertas del Instituto Cervantes y allí ha conseguido poner desde el 25 de marzo hasta el 20 de junio de 2021 una interesantísima exposición con materiales que uno puede ir a ver. Por tanto, animo no solamente a quien nos esté escuchando, a que nos escuche y aprenda sobre este proyecto tan interesante, sino que también vaya al Instituto Cervantes porque va a poder oler todas esas cuestiones que Beatriz ha reunido de manera tangible. Y por último, en la Universidad Clermont-Auvergne está Axel Gasquet y en el Ateneo de Manila University Jonathan Chua. O sea que en total somos 17 personas que estamos trabajando en esta cuestión, unos con saberes mucho más desarrollados en la cuestión de la literatura filipina en español, otros con más experiencia en humanidades digitales, pero en última instancia usar las humanidades digitales para dar a conocer la literatura filipina en español y reformular el canon de la literatura que se escribe y se lee en español, porque no todo es España y América Latina, también es Filipinas, también son varios países de África y un mundo que tiende a olvidarse de literatura en español. Esto es muy importante y conecta muy bien con lo que estamos haciendo en la Universidad de Amberes, porque Guillermo, has mencionado a Diana Arbaiza, que por ejemplo es especialista en Guinea Ecuatorial. Entonces, es algo que estamos en los cursos en la Universidad de Amberes, estamos haciendo cursos transversales que no se centran en literatura española o literatura latinoamericana, sino que lo conectan todo y lo triangulan para no dejar fuera estas áreas que tradicionalmente han estado marginalizadas y que, sin embargo, completan lo que ya se estudia sobre literaturas hispánicas. O sea, si estudiamos el modernismo en América Latina y estudiamos el modernismo en España, ¿por qué no se va a estudiar el modernismo de Filipinas? Que además de conectar con ellos literalmente, o sea, hay diálogos directos con Rubén Darío, con José Santos Chocano, Salvador Rueda va a visitar Filipinas, pero no solo eso, sino que además aporta una parte muy original que es el autorientalismo de los filipinos. Cuando se habla en el modernismo de Oriente exótico misterioso, esas selvas, ¿no? esos territorios, esas princesas moras, los filipinos cogen aquello y dicen, no, estos somos nosotros, somos Oriente exótico, nosotros, aquí hay princesas, en nuestro pasado tenemos princesas moras, tenemos palacios, esto es fantástico. Y entonces lo utilizan como, en vez de como forma de escapismo, como forma de identificación, ¿no? Y de construcción de una identidad, que es muy interesante. Y lo curioso es que eso hace que muchos conceptos que se llevan manejando décadas en historia de la literatura haya que ponerlos un poco en perspectiva. El concepto de modernismo, pues poco a poco que se van atrayendo este tipo de visiones de los márgenes del canon, hace que sea diferente a lo que se viene enseñando en los colegios y en las universidades desde hace décadas. Sí, es curioso, aquí enlazo un poco con lo que comentaba antes Guillermo y Rocío, de la forma de acercaros vosotros a la literatura filipina en español, ¿no? Desde, a lo mejor habéis tomado otra perspectiva de historia de la literatura, pero en este proyecto DigiFil Lit combina el auge de las humanidades digitales con el propósito, que ya habéis comentado, de fomentar la inclusión de la enseñanza de la literatura, en particular en el ámbito literario, la investigación de la literatura en lengua española. Eso me parece importante, Rocío, que hagas un poco hincapié en ello, porque es verdad, ya lo ha dicho también Guillermo, pero es otra perspectiva, desde ver, no reducirlo solo a la literatura hispanoamericana, por supuesto que sí, pero nos da otra visión que a lo mejor era una laguna que no estaba estudiada. Exactamente. Yo creo que es simplemente una especie, no diría un complemento, sino que falta un trozo. Si no se estudia, si no se estudian ciertas culturas, si no se estudia, incluso diría la literatura sefardí en español, la literatura marroquí en español, la saharaui, la ecuatoguineana, la española o las crónicas de Indias, los libros de viaje, ¿no? Queda cojo todo el panorama y queda, bueno, pues ese
ese hueco en la enseñanza que bueno, pues tenemos una división que, para empezar, a mí no me parece tampoco justa entre España, que es un país, y América, que son 21 repúblicas o así, ¿no? Que ya queda un poco, no sé, con poco equilibrio, y encima se dejan fuera bastantes culturas de expresión hispánica que pueden ser, bueno, y que además nos ayudan a entender un mundo que está globalizado no desde que los McDonald's se extienden por el mundo en el siglo XX, ¿no? Sino que está globalizado, pues en parte, desde que el galeón de Manila crea una ruta comercial entre Asia, América y Europa, y esto era el siglo XVI-XVII, ¿no? Vamos, yo creo que nos ayuda mucho también a ver lo que conocemos en otras partes y a entender y a conocer cosas nuevas que se pueden relacionar con otras muchas ideas bueno, pues, que se reflejan en la actualidad o que se reflejan en otras literaturas. Sin duda. Rocío, cuéntanos un poco las dificultades de acceder a este tipo de textos, cómo es la labor de recuperarlos y hacerlos accesibles, porque eso será apasionante para los investigadores, las investigadoras que accedéis a ellos, pero cómo eso se recupera y se puede enseñar al gran público o a la gente interesada en esa historia de la literatura. Claro, parte del problema de que no se enseñe la literatura filipina en español, creo yo, es lo difícil que es acceder a los textos, efectivamente. Cuando me empecé a interesar por esto, era 2011-2012, realmente yo me tuve que ir a la British Library a buscar a ver qué había en general, y estaba todo como un poco disperso, ¿no? Bueno, y tuve que ir a Filipinas. Allá me planté en Filipinas en 2012 con un escáner de mano que me había comprado y que, bueno, se hizo lo que se pudo, y sobre todo esos pobres técnicos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que hicieron milagros para recuperar esas imágenes que yo les mandaba y sacar algo en claro de aquello. Hoy en día, la verdad es que hay bastante conciencia de que la digitalización es el futuro para esta literatura, y hay bastantes instituciones que se han puesto a ello, incluyendo, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás de Manila, que consiguió una subvención de un banco filipino y han hecho una biblioteca virtual muy interesante con fondos muy importantes, también de periódicos, porque gran parte de esta literatura se publicaba no en libros, sino en periódicos. Y también, bueno, pues la Universidad de Michigan, la Biblioteca Digital Hispánica han estado digitalizando estos textos. Lo que pasa con las bibliotecas generalistas que digitalizan textos filipinos es que el fondo filipino se disuelve, digamos, se pierde entre todos los demás libros. Si tú no sabes qué vas a buscar, no puedes poner Filipinas y que te salga todo lo que hay relacionado con Filipinas. Esto sí que pasa en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en la colección de Michigan, que la tienen exclusiva para esto, y recientemente en la Biblioteca Virtual de la EFID también pusieron una colección de Filipinas. Con todo este material digitalizado, se puede uno aproximar de otra manera a los estudios filipinos, que esto también es una parte de nuestra idea, ¿no? O sea, antes, para escribir un libro de historia de la literatura filipina en español, te las tenías que ver y desear y confiar en el canon que te había quedado. Y esto también es algo muy problemático, porque lo que ha quedado es muy poco comparado con lo que había. En la Segunda Guerra Mundial hay una batalla terrible, Manila es bombardeada por completo, y dicen que de 730.000 volúmenes que había en la Biblioteca Nacional de Filipinas, se pudieron recuperar después de la batalla de Manila unos 36.000. Entonces, bueno, pues eso, menos de un 10%, no un 5% de lo que había. Todo esto, las condiciones climáticas de Filipinas, algunos incendios que ha habido posteriormente, ¿no? Hace como 3 años se quemó el edificio principal del Archivo Nacional Histórico, hacen que realmente sea muy difícil recuperar todo lo que había, pero bueno, pues ha habido varias iniciativas que están haciendo que recuperemos algunas cosas, y con eso sí que nos podemos enfrentar a textos clásicos o a
manuales de literatura filipina en español que hay de los años 70, por ejemplo, de tiempos de Marcos en Filipinas. ¿Te acuerdas, Guillermo, que a esa charla sí que fuiste? La de las antologías de literatura filipina en tiempos de Marcos, que tenían un carácter muy marcadamente nacional, ¿no? Y una agenda muy patriótica, y se llamaban cosas como Antorchas de la Patria, pero era lo que teníamos para estudiar. Y entonces, ahora, con más textos a nuestra disposición, también gracias a la labor del Instituto Cervantes, que ha estado publicando pues libros de literatura filipina en español en esta colección Clásicos Hispano-Filipinos. A la Fundación Zobel también está publicando algunos textos filipinos clásicos. Pues gracias a todas estas iniciativas tenemos mucho más para ver y para tener otras perspectivas sobre lo que ha sido la historia de esta literatura. Digamos que lo difícil que es acceder a los textos se está resolviendo y que ahora podemos acceder a los textos, podemos empezar a aprender y conocer la literatura filipina en español en vez de mediada por un dictador patriótico de antorchas patrióticas, verlo desde una perspectiva mucho más interesante, mucho menos dirigida y en buena medida es de todo esto de lo que vamos a hablar en el curso de literatura filipina en español en la Universidad Rey Juan Carlos en julio. Por cierto, a quien nos oiga, pues si quiere matricularse en el curso, que por favor lo haga y asista, porque va a aprender muchísimo. Ahora bien, Antonio Huertas, que está en representación de la Universidad Rey Juan Carlos, dinos algunos de los contenidos que vamos a estudiar en ese curso, gracias en buena medida a la labor de redescubrimiento de gente como Beatriz Álvarez y Rocío Ortuño. Pues creo que hemos conseguido hacer un programa bastante equilibrado, bastante interesante, tanto para que sea un lugar de encuentro con los especialistas, como por supuesto Rocío, como Beatriz y Manuel, etcétera, pero también para los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, y un público general, y lo hemos conseguido de alguna manera pues haciendo sesiones de mañana que se ajustan muy bien a la cronología, pues desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y recuperando también pues desde la prensa a la novela, pero también otros y algunos de los nombres imprescindibles de la literatura hispano-filipina, como va a ser, por supuesto, José Rizal. Quiero recordar que este curso se va a impartir en el campus de Vicálvaro por la Universidad Rey Juan Carlos. El título es Literatura Hispano-Filipina y la fecha de celebración será del 5 al 9 de julio de 2021. Antonio, yo te quería comentar, es un curso presencial, ¿verdad? Bueno, en realidad a medias solo. Es decir, estaba claro que ahora mismo pues organizar cualquier evento cultural es bastante. Ha sido, y seguro que Rocío y Guillermo coinciden conmigo, pues una época de desgaste para todos. Viajar ahora mismo sigue sin ser muy sencillo. Estaba el problema de encontrar un lugar que nos ofreciera garantías, pero optamos por la presencialidad para que no se perdiera ese espíritu de contacto y creo que de intercambio que tienen que tener estos actos. Y por supuesto también, pues bueno, para poder reunirnos los miembros del proyecto y trabajar en futuras acciones, porque es verdad que ya este año realizamos un curso de Humanidades Digitales fantástico que dirigió la Universidad de Amberes. Este curso que vamos a hacer ahora de literatura es otra de las acciones del proyecto, pero bueno, queda todavía mucho más. Es decir, nos queda un MOOC para realizar, más cursos, publicaciones que hay que decidir. Por lo tanto, hemos cuidado mucho todos los detalles, pues un aforo reducido, las medidas de higiene, que todas las pausas sean al aire libre, pero también pues sin renunciar a llegar a toda esa gente que por los motivos que sea, pues en fin, no pueden desplazarse. Entonces, bueno, quien quiera matricularse y seguir el curso desde su casa también va a poder hacerlo, dado que las sesiones van a ser transmitidas a través de una plataforma digital.
especialistas de España, europeos, de Estados Unidos y por supuesto también de Filipinas. Con lo cual creo que es muy atractivo y puede ser un punto de partida para entrar en contacto con la literatura hispano-filipina. Yo creo, Antonio, que es una apuesta interesante y valiente, además he de decirlo, porque además yo creo que eso supone que hay actividades culturales en el programa también, que no solamente es ir, si se va presencialmente, y sentarte a escuchar una charla del profesor, no, yo creo que está planteado de otra manera, es coincidir con gente interesada en el tema, gente que puede aportar, debatir y hacer charlas y talleres, que es lo interesante de este tipo de cursos de verano también, ¿no? El coincidir después de mucho tiempo que hemos perdido también un poco el hábito de coordinarnos y de intercambiar de forma presencial opiniones, debates, y yo creo que es una buena opción, sin duda, ¿no? Como dices, pues creo que es un formato que permite al asistente estar en contacto con los máximos especialistas prácticamente del tema, pero también introducirse en la literatura filipina de un modo muy ameno a través de talleres y como has comentado, precisamente también de ciertos eventos culturales. Lo mismo que comentaba antes, no son fáciles de realizar, pero bueno, vamos a tener, por ejemplo, la presentación de un cortometraje que se va a llamar Camino a Rizal, de Sally Gutiérrez, que es una artista y también directora de cine, que tiene una película que no sé si voy a pronunciar bien, pero bueno, ¿te acordaba tú el Filipinas? ¿Te acuerdas de Filipinas? En fin, Rocío está riéndose seguro de mí, pero bueno, será un... No, lo que quería decir es que Rizal es, porque claro, habrá gente que no lo sepa, que Camino a Rizal, bueno, Rizal es uno de los máximos exponentes de la literatura filipina en español, fue novelista, fue revolucionario y vivió en Madrid. Entonces, esto está relacionado, ¿no?, con esto. El documental, con esta figura. Efectivamente va a ser un cortometraje que además vamos a ver en primicia, porque se va a rodar ahora en el mes de mayo, y con el que Sally Gutiérrez pues pretende de alguna manera homenajear a Carlos Celdrán, que también es un artista y activista cultural filipino, que solía hacer tours como, pues bueno, por el Madrid de Rizal, y siguiendo la estela de Celdrán, pues Sally va a grabar el corto, y así pues vamos a integrar también esa parte audiovisual con el Madrid de Rizal, y bueno, creo que va a quedar muy bien, y sobre todo eso, que lo vamos a poder disfrutar en primicia, acabadito de rodar. Y de Daisy López, ¿no? Daisy López también viene, que es una poeta filipina en español y buena compañera y amiga, y es profesora de la Universidad de Filipinas, pero ella es poeta, ha escrito obras como En la línea del horizonte, ¿no? Un poemario bastante místico, espiritual, muy bonito en español, y esto sí que es una rara avis, porque, bueno, pues poetas filipinos en español hoy en día contemporáneos no quedan muchos. Y ya con esa mención a una poeta filipina en español, que es una rara avis, como señuelo para la gente que quiera asistir al curso, pues, ¿qué os parece si nos contáis alguna anécdota o algún autor curioso que llame la atención al público de la literatura filipina en español? Pues mira, que llame la atención al público, y esto casi también va dirigido al público filipino que desgraciadamente conoce muy poquito de la literatura filipina en español, porque allí ya no se habla el español, aunque a Rizal sí que lo conoce todo el mundo y lo recita. Pero si a Rizal lo conoce todo el mundo y lo recita sin saber español. ¿Cómo es posible esto? Que lo recite... Lo que se sabe del español es el Adiós Patria Dorada, mi último adiós de Rizal. Sí, eso es un clásico que se aprende en los colegios y que está por todas partes, y en el Museo de Rizal. ¿Pero se lo saben de memoria sin saber qué significa o por lo menos saben qué es? La primera estrofa se sabe de memoria, y si no se sabía lo que significaba, pues se busca. Pero está en la tradición
filipina, desde luego. Sí, pero es muy curioso porque mucha gente también conoce a Rosa Sevilla de Albero y el pasado 4 de marzo Google conmemoraba el nacimiento, ¿no? Con un doodle de estos, un dibujitos que hacen cuando hay efemérides. Y Rosa Sevilla de Albero se conoce por ser la madre del sufragio femenino en Filipinas. Y bueno, pues todo el mundo como que lo homenajeó en Facebook, que es una plataforma que utiliza mucho, por lo menos la gente que yo conozco de Filipinas, todo el mundo estaba hablando de Rosa Sevilla de Albero, y sin embargo sus obras de teatro en español son muy poco conocidas y han sido muy difíciles de encontrar hasta que se pusieron los catálogos online de las bibliotecas, ¿no? Y tiene varias obras de teatro en español. Una de ellas está en la Biblioteca Nacional de España y son, bueno, pues no están ni editadas, ni digitalizadas, ni nada. Entonces, esto sería algo curioso, ¿no? Que muchas veces se conocen a personajes por su vertiente o su faceta política o social y no se conoce pues la parte literaria que desarrollaron en español. ¿Nos repites el nombre de la dramaturga y un nombre de alguna de sus obras de teatro? Pues Rosa Sevilla de Albero, y una obra, por ejemplo, es La mejor ofrenda, fantástico melodrama en 2 actos. Eso es muy en la línea del modernismo de finales del siglo XIX. Bueno, sí, principios del 20, pero el modernismo en Filipinas se extiende mucho tiempo. Y luego otra cosa curiosa, hablando de teatro, es que en Filipinas, aparte de que el teatro fue un género muy combativo, ¿no? que se utilizó para protestar contra las sucesivas colonizaciones y las dictaduras, hay una versión del teatro musical filipino que es la zarzuela, se escribe con S y con W, zarzuela, pero que hay zarzuelistas muy famosos que después escribieron en tagalo y se conocen muy bien sus obras en tagalo, como Severino de los Reyes, pero tienen también obras en español como El cablegrama fatal, que son zarzuelas con S. El cablegrama fatal. Sí. Es maravilloso. Sí, yo quería insistir un poco, disculpa, Antonio Huertas, que cuando hemos hablado de un adelanto de lo que va a haber en el curso, no vamos a desvelarlo ni hacerle spoiler, pero cuando se ha mencionado a Rizal, la relación con Unamuno, la cita que hace Unamuno, que yo creo que es interesante y si se va a hablar de algo de esto en el curso. Simplemente como adelanto para los que estén interesados, que den el paso adelante, de decir, mira, me apunto a este curso. Pues la sesión vamos a tener en esas sesiones sobre Rizal, además creo que, si no recuerdo ahora mismo, pero creo que queda a cargo de Beatriz, que ya la hemos mencionado antes, pero y que me corrija Rocío, que sabe mucho más que yo. Pero precisamente sobre esa relación entre Unamuno y Rizal, yo llegué hace bastante poco ella y fue a través de un libro de Menchón y García Jambrina, de reciente publicación, se llama La doble muerte de Unamuno, y estos dos autores interpretan el nombre de Rizal, que saliera en aquel 12 de octubre, el Día de la Raza, el famoso encuentro, famoso evento del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde estaba Unamuno con Millán Astray, lo interpretan un poco como la clave del enfado de Millán Astray y de todo lo que se desarrolló después. Unamuno llevaba un papelito, unas notas sobre lo que iba a contar allí. Y bueno, pues aparte de las distintas cosas que comentó, parece ser que fue cuando menciona a Rizal, que además había escrito el epílogo de un libro de Retama, y se nota el mucho aprecio que lo tenía, lo llama Quijote tagalo. Pues fue ahí cuando Millán Astray, que había participado en la batalla de las Filipinas y que se ve que había coincidido incluso en el mismo barco en el que iba Rizal, cuando se lió todo aquello, y
cuando Millán profiere aquello de muera la intelectualidad traidora, o esas palabras que, bueno, que se han también tergiversado, que nunca se sabe cuáles fueron exactamente, pero bueno, ahí está un poco Rizal, o la menciona Rizal como clave un poco. No sé si lo he contado bien, Rocío, discúlpame si he metido la pata. Sí. Solo quería añadir que Unamuno fue más o menos a la vez a la universidad, a lo que hoy es la Universidad Complutense de Madrid, con Rizal. Y esto él lo dice en el epílogo que hace a la biografía que escribe Retana sobre José Rizal, que probablemente fueron compañeros de aulas, que efectivamente Millán Astray estuvo... era muy joven, ¿no? Y estaba allí en Filipinas cuando todo el evento del fusilamiento de Rizal tuvo lugar, y que también va a haber una sesión sobre diálogos entre España y Filipinas en el curso en el que se va a hablar de estas conexiones, ¿no? Entre la historia literaria filipina y la española, y cómo se contestaban unos a otros y se escribían, porque Retana dices que le tenía cariño a Rizal, pero esto le cogió cariño después de que mataran a Rizal. Antes no le tenía tanto cariño, y tienen bastantes debates en prensa y tal. Antes de esto es ver cómo Unamuno va a la universidad con representantes muy cercanos de Filipinas, y Filipinas como ese país que está en la base de la generación del 98 a la que pertenece Unamuno. Por tanto, de nuevo, es otra manera de comprender un evento que todo el mundo en España conoce por su nombre, pero suele no conocer el otro punto de vista, los representantes de aquel país que están en la base de lo que nosotros solo pensamos desde nuestro país. Por lo tanto, esto es muy interesante para reflexionar desde nuevas perspectivas sobre un evento tan importante. Uh-huh. Pues les propongo un curso de verano, una iniciativa de la Universidad Rey Juan Carlos, Literatura Hispano-Filipina, en el campus de Vicálvaro, del 5 al 9 de julio de 2021, en el que se hablará, esto ha sido un adelanto, de muchas cosas mucho más interesantes. Además, el programa de radio lo hemos dedicado a Humanidades Digitales y Literatura Filipina en Español, un proyecto Erasmus Plus promocionado por la Universidad Europea, del que forman parte Rocío Ortuño, de la Universidad de Amberes, Antonio Huertas, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Guillermo Laín, de la UNED. Muchas gracias por este debate, esta conversación amistosa, que yo creo que tiene mucho recorrido, y que habéis sentado las bases de que la gente que nos pueda escuchar, tanto estudiantes de vuestras universidades como de otras universidades, yo creo que tienen ahí un camino por el que ver perspectivas distintas de cómo ha ido evolucionando la literatura en español desde el siglo XIX en adelante, y cómo podemos verlo más centrado en la historia de la literatura. Muchas gracias, y la verdad que ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias a Guillermo por que se le ocurriera este espacio. Muchas gracias, Miguel, por tenernos en la radio un día más, y un saludo.